Nunca he tenido dinero. Siempre que viajaba debía conformarme con lo más barato. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba la carretera y las luces de mi auto apenas iluminaban unos metros, vi el anuncio. Hotel El Descanso, habitaciones desde $10. Era un letrero viejo, iluminado con neón rojo que parpadeaba. No pensé mucho. Estaba cansado, empapado y con un dolor de cabeza que no me dejaba pensar. Entré al estacionamiento vacío, y ya desde ese momento supe que algo no estaba bien. El edificio tenía 3 pisos, con ventanas oscuras, muchas de ellas cubiertas con cortinas raídas. El lobby olía a humedad y cigarrillo barato. Detrás del mostrador estaba el recepcionista, un hombre mayor, encorvado, con gafas sucias y una sonrisa amarillenta que no llegaba a los ojos. ¿Una habitación?, preguntó con voz áspera. Asentí. Él no me pidió identificación. Solo me miró un segundo demasiado largo, como si estuviera evaluándome, como si ya supiera algo de mí. 3er piso. Habitación 307. Me entregó la llave con un llavero de metal oxidado. Al subir, noté que el pasillo estaba desierto, alfombra húmeda, lámparas con zumbido eléctrico. Cada puerta estaba cerrada, excepto una, al fondo. Estaba entreabierta. Un olor metálico salió de allí, como sangre seca. No quise mirar. Seguí hasta la 307, entré, cerré y puse seguro. La habitación era tan barata como prometía: cama dura, televisión vieja, teléfono de disco. Pero lo extraño fue el espejo. Colgado frente a la cama, ocupaba casi toda la pared. Y aunque el cuarto estaba vacío, yo tenía la sensación de que alguien más respiraba conmigo. Me tumbé en la cama. El silencio era pesado, interrumpido por un goteo constante en el baño. Intenté dormir, pero a las 2:47 de la madrugada, el teléfono sonó. Contesté. Nadie habló. Solo escuché una respiración profunda, lenta. Colgué. 5 minutos después, volvió a sonar. Contesté, y otra vez lo mismo. Pero esta vez, antes de que colgara, la voz susurró. No deberías estar aquí. Me quedé congelado. De pronto, alguien golpeó mi puerta. 3 veces. Seco. Fuerte. Me acerqué, temblando, miré por la mirilla. No había nadie. Regresé a la cama. Traté de convencerme de que todo era sugestión, cansancio, paranoia. Pero cuando apagué la luz, vi algo en el espejo. Yo estaba acostado. Y en el reflejo, había alguien más en la habitación, de pie, junto a la cama, observándome. El insomnio me ganó. Decidí salir de la habitación y recorrer el pasillo. Todo estaba en silencio. Las otras puertas parecían selladas, pero al pasar frente a la que estaba entreabierta antes, noté que seguía igual. Miré adentro. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. Sin cama, sin muebles, sin lámpara. Solo 4 paredes desnudas y en el suelo, una marca oscura. Como una mancha de humedad, pero con forma humana, extendida, como si alguien hubiera quedado estampado en el piso. Me alejé de golpe. El pasillo parecía alargarse más de lo normal. Como si los metros se duplicaran, como si las puertas se multiplicaran. Y entonces lo escuché. Pasos. Detrás de mí. Pero cuando giré, no había nadie. Al amanecer bajé al lobby. El recepcionista estaba en su silla, inmóvil, mirándome fijamente. No durmió bien, ¿verdad?, dijo, sin que yo le contara nada. Me quedé helado. Pregunté si había más huéspedes. Sí. Todos en su lugar. No entendí la respuesta. Detrás del mostrador, había un tablero con las llaves de todas las habitaciones. Cada gancho tenía su llave colgada. Excepto una. La mía. Me fijé mejor. Las otras tenían etiquetas antiguas, polvorientas, algunas con manchas oscuras. Pero había algo más, todas estaban clavadas al tablero. Como si nunca nadie las hubiera retirado. Volví a preguntar. ¿Quién está en el cuarto del fondo, el que está abierto? El recepcionista me miró largo rato, y luego respondió. Ese cuarto no existe. El día fue eterno. No dormí nada, pero tampoco podía salir del hotel. Algo en mí,
me decía que no debía irme. La lluvia había cesado, pero cuando abrí la ventana vi que la calle estaba desierta. No pasaban autos. No había gente. Como si el mundo hubiera desaparecido y solo existiera ese edificio. Me obligué a pensar que eran imaginaciones mías. Que estaba cansado, que la mente juega trucos cuando uno lleva demasiadas horas sin descanso. Aún así, cuando llegó la noche, supe que sería peor. Me tumbé en la cama. La lámpara del velador parpadeaba con cada segundo. El espejo, frente a mí, reflejaba toda la habitación y reflejaba también la oscuridad. A las 2:13 de la madrugada, el teléfono sonó otra vez. Me dije a mí mismo que no contestaría. Que si contestaba, solo alimentaría la locura. Pero mis manos no me obedecieron. Levanté el auricular. Y al otro lado, una voz femenina susurró. Te estamos esperando. La piel se me erizó. Quise preguntar quién, pero la línea se cortó. De inmediato, alguien tocó la puerta. Golpes lentos. Golpes suaves. Pero insistentes. ¿Quién es? Pregunté con voz quebrada. No hubo respuesta. Me acerqué a la mirilla. Y esta vez, sí había alguien. Una mujer. De pie. Con el rostro tapado por el cabello mojado, como si viniera de la lluvia. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí, inmóvil. Retrocedí, con el corazón desbocado. Cerré los ojos un segundo. Y cuando volví a mirar por la mirilla, ya no estaba. La tercera noche, ya no traté de dormir. Encendí la televisión, pero solo había estática. Aún así, dejé la pantalla encendida, porque de algún modo me tranquilizaba tener una luz que no viniera del espejo. A las 3 en punto, escuché pasos en el pasillo. Muchos pasos. Como si varias personas caminaran al mismo tiempo. Abrí la puerta apenas, con el seguro puesto, y miré afuera. Había huéspedes. Al menos 6 o 7. Caminaban en silencio por el pasillo. Algunos arrastraban los pies, otros parecían flotar. Sus ropas eran antiguas, de décadas pasadas, trajes, vestidos, abrigos largos. Ninguno hablaba. Ninguno me miraba. Simplemente caminaban, hasta llegar a la habitación del fondo, la que siempre estaba entreabierta. Uno por uno entraron allí. Cuando el último pasó, la puerta se cerró sola, con un golpe seco. Me quedé helado. Y entonces escuché algo más. Detrás de mí. En mi propia habitación. Al girar hacia el espejo, ya no reflejaba mi cuarto. Reflejaba el pasillo. Y en el reflejo, todos esos huéspedes estaban parados, mirándome directamente. A la mañana siguiente, bajé al lobby decidido a marcharme. Pero al llegar al mostrador, el recepcionista me entregó un objeto. Esto es suyo, dijo. Era un cuaderno viejo, encuadernado en cuero desgastado. No lo reconocí. Pero en la portada estaba escrito mi nombre. Lo abrí, temblando. Las primeras páginas eran registros de huéspedes, cada uno con fecha, nombre y habitación. Algunos nombres estaban tachados con tinta roja. Seguí leyendo hasta llegar a la última página. Allí estaba escrito mi nombre otra vez. Debajo, el número de habitación, 307. Y al lado, la fecha de mi llegada. Lo aterrador es que la fecha no era de ayer. Ni de la semana pasada. Era de hace 10 años. Nunca había sostenido un cuaderno con tanta fuerza. El cuero estaba desgastado, con un olor húmedo y viejo que me recordaba a sótanos olvidados. Abrí la primera página y vi mi nombre, escrito con letra firme y clara. Mi nombre, pero no mi letra. Empecé a leer. Las primeras líneas eran anodinas, registros de llegada, la hora, la habitación, pero a medida que avanzaba, las palabras comenzaron a describir cosas que yo había hecho. Cosas que ni siquiera recordaba con claridad. Una vez más, la sensación de que alguien me observaba me atravesó como un puñal. Mentiste a tu hermana. La dejaste sola. Creíste que nadie recordaría, pero ella lo hizo. No podía moverme. Cada palabra era un golpe. Cada línea me recordaba un error, un pecado, un momento que había enterrado y creído olvidado. No, susurré. Esto no puede estar aquí. Pasé otra página.
robaste aquel dinero. No por necesidad, sino por egoísmo. Las caras de los que confiaban en ti todavía te miran. Sentí el pulso en mi cuello. El cuarto parecía encogerse. Las paredes respiraban. La alfombra húmeda crujía bajo mis pies como si el hotel mismo reaccionara a mi lectura. Los recuerdos comenzaron a mezclarse con las palabras. Escenas que creí borradas regresaban con fuerza. La discusión con mi hermana. La mirada de mi amigo cuando le engañé. La traición a alguien que amaba. Cada error se convertía en un huésped que caminaba por los pasillos del hotel, invisible para los demás, pero perceptible para mí. Sentía sus ojos clavados en mi espalda mientras leía, susurros apenas audibles que recitaban mis pecados. El miedo se transformó en ansiedad y la ansiedad en terror. No podía dejar de leer. Cada página me arrastraba más profundo. No tuviste valor para decir la verdad. No tuviste valor para arrepentirte. Ahora lo verás. Y ahí fue cuando el espejo frente a la cama comenzó a cambiar. Al principio solo reflejaba mi habitación. Después, empezó a mostrar escenas que no estaban ahí, mi hermana llorando, mi amigo señalándome, todas las personas a las que había lastimado de alguna forma. El hotel no era solo un lugar. Era un tribunal. Y yo era el acusado. El recepcionista apareció en el umbral, silencioso, con esa sonrisa amarilla que no llegaba a los ojos. «Ya empezaste a leer», dijo con voz rasposa. «Tienes mucho que ver». No respondí. Solo observé cómo se deslizaba de nuevo hacia la sombra del lobby, dejándome solo con el cuaderno, los recuerdos y el reflejo del espejo que gritaba lo que mi mente no quería aceptar. El tiempo dejó de existir. Sentado en el borde de la cama, el cuaderno abierto sobre mis rodillas, sentí que mi realidad se fracturaba. No sabía si estaba leyendo mi pasado o viendo un futuro imposible. Cada palabra me quemaba, cada línea me absorbía y cada imagen en el espejo me acusaba. Entonces escuché pasos detrás de mí. Lentos. Graves. Pero al voltear, no había nadie. El espejo, sin embargo, reflejaba a alguien más. Un hombre, idéntico a mí, pero con ojos vacíos y expresión de desesperación. Se levantó de la cama del reflejo, se acercó a mí, y en ese instante supe algo que heló mi sangre, yo ya había estado aquí antes. El cuaderno no solo conocía mi pasado. Conocía todas mis versiones, todas las vidas que había perdido, todas las veces que había cometido los mismos errores. Y el hotel me estaba atrapando en mi propio purgatorio, página por página, reflejo por reflejo, error por error. Después de leer varias páginas del cuaderno, sentí que la habitación se hacía más pequeña. La alfombra húmeda parecía absorber mis pasos, y cada vez que respiraba, el aire olía a humedad y algo metálico, algo que no podía identificar. Decidí salir al pasillo. Necesitaba caminar, despejar la cabeza. Pero apenas puse un pie fuera de la habitación, los pasillos comenzaron a cambiar. Las luces parpadeaban y el zumbido del neón se transformaba en un murmullo constante. Y entonces los vi. Los huéspedes. No eran los pocos que había visto antes. Eran muchos más. Caminaban despacio, algunos con la cabeza baja, otros con expresiones que me resultaban dolorosamente familiares. Cada uno parecía surgir de mi memoria, pero no de mi memoria consciente, eran personas que yo había lastimado, olvidado o ignorado. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con traje oscuro, caminaba con una rigidez que reconocí al instante. Era mi jefe de hace años, el que confiaba en mí y al que traicioné por egoísmo. Sus ojos me miraban sin odio ni compasión, solo con un juicio profundo que atravesaba mi piel. Una mujer apareció detrás, vestida con un antiguo vestido de boda, con el rostro cubierto por un velo. La reconocí inmediatamente, era alguien a quien abandoné, alguien cuya confianza destruí con mentiras y egoísmo. No hablaba, pero podía sentir su reproche, como si cada latido de su corazón estuviera grabado en mi mente. El pasillo se alargaba a medida que los observaba. Cada huésped representaba un error mío. Un niño llorando por negligencia. Un amigo traicionado que ahora flotaba en silencio. Colegas que me admiraban y yo defraudé. Cada paso que daba me acercaba más al final del pasillo, hacia la habitación del fondo que siempre estaba entreabierta. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Cada huésped estaba allí para juzgarme. No necesitaban palabras. Su presencia, su mirada, era suficiente.
El espejo frente a mí comenzó a reflejar no solo la habitación, sino a todos ellos. Sus figuras estaban quietas, pero sus ojos me atravesaban y podía escuchar murmullos de cada uno. ¿Recuerdas esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Nunca lo olvides. El miedo se mezclaba con el remordimiento. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Intenté hablar, explicar, justificar, pero cada palabra se sentía inútil, vacía. El hotel parecía absorber mis excusas y devolverlas convertidas en acusaciones silenciosas. Los pasos detrás de mí se hicieron más fuertes. No podía girarme, pero sabía que alguien estaba allí, observándome, esperando que reconociera mi culpa. Finalmente, el espejo me mostró algo imposible. Mi propia figura se levantaba de la cama del reflejo y se acercaba a mí. Era yo, pero vacío, un ser sin alma que cargaba todos mis errores. El pánico me hizo correr por el pasillo. Pero el pasillo no tenía fin. Cada giro me llevaba de vuelta al mismo punto. Cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada o se transformaba en una pared. Era un laberinto diseñado por mi propia culpa. Y allí entendí algo que me heló por completo. El hotel no era solo un edificio. Los huéspedes no eran simples sombras. Eran mi conciencia, manifestada, condenándome a enfrentar lo que había hecho en vida. El aire se volvió más pesado y los murmullos más claros. Cada paso me recordaba un error, un pecado, una traición. No podía escapar. No había salida. Cada intento de huir me llevaba al mismo lugar, al pasillo interminable, al espejo que me juzgaba, a los huéspedes que esperaban mi arrepentimiento. Me desplomé en el suelo, sintiendo que el peso de todos mis errores me aplastaba. El cuaderno estaba a mi lado, abierto, con páginas que se volvían más densas, más rápidas, como si quisieran devorarme. No podía cerrar los ojos, no podía mirar a otro lado. Los huéspedes se acercaron. Cada uno me rodeó, en silencio. Pero sus ojos me traspasaban, me obligaban a enfrentarme a mí mismo. Y en ese momento comprendí la verdad: no estoy en este hotel por azar. Estoy aquí porque merezco estarlo. Este es mi purgatorio personal, y jamás me dejará ir mientras no enfrente lo que soy y lo que he hecho. La tercera noche fue distinta. No pude dormir, ni siquiera intentarlo. La habitación me parecía más pequeña, más húmeda, más asfixiante. Cada vez que respiraba, el aire olía a metal oxidado y polvo antiguo. Cada sonido del hotel me helaba, el goteo constante, el zumbido eléctrico de las lámparas, pasos que no podía localizar. Decidí salir al pasillo, como si pudiera escapar de la presión en mi pecho. Pero el pasillo había cambiado. No era el mismo que conocía. Se alargaba hasta el infinito, curvas imposibles, puertas que aparecían y desaparecían. La luz parpadeaba, mostrando sombras que no existían. Cada giro me devolvía al mismo punto, pero algo había cambiado. Los huéspedes estaban más cerca. Ya no caminaban. Caminaban hacia mí. Cada uno con la expresión fija, fría, acusadora. Sus ojos eran agujeros negros que me absorbían, me juzgaban con un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Intenté hablar, explicar, justificar, pero mi voz se perdía en el eco del pasillo, reemplazada por sus murmullos. ¿Recuerdas esto? No hiciste nada para remediarlo. Es tu culpa. El espejo de la habitación comenzó a reflejar no solo los pasillos, sino mi vida entera, condensada en escenas que yo había olvidado o negado. Escenas de traición, abandono, mentiras, decisiones egoístas, todas condensadas en fragmentos que se repetían y se mezclaban, como si el hotel mismo jugara con mi mente. Sentí que el edificio respiraba. Cada paso que daba hacía crujir las paredes, como si mi culpa pesara toneladas. Los pasillos se deformaban a mi voluntad involuntaria, arrastrándome hacia habitaciones que reflejaban momentos de mi vida, la pelea con mi hermana, el engaño al amigo, la indiferencia ante alguien que amaba. Cada habitación era un juicio silencioso. El recepcionista apareció en el umbral de un pasillo que no existía antes. Su sonrisa amarilla, como siempre, sin llegar a sus ojos. Ya casi lo entiendes, dijo, con voz rasposa. Cada error tiene un precio. Este lugar te pertenece. Intenté huir. Corrí por el laberinto interminable. Pero cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada, deformada o simplemente no estaba. El hotel no era un edificio físico, era mi juicio, un purgatorio diseñado por mis propios errores. El cuaderno estaba en mi bolsillo,
pero ahora parecía vibrar, sus páginas moviéndose solas, mostrando escenas más rápidas, más dolorosas. Cada vez que lo abría, sentía que la habitación se comprimía, que los huéspedes se acercaban más. El espejo empezó a hablarme, no con palabras, sino con imágenes. Mi reflejo repetía mis acciones pasadas, pero exageradas, deformadas, monstruosas. Me miré y vi a alguien irreconocible, alguien que había acumulado culpa, miedo y arrepentimiento hasta convertirse en algo que apenas podía sostener su propia mirada. Los huéspedes me rodearon. Uno por uno, rodeando mi reflejo en el espejo y a mí al mismo tiempo. Sentí que el juicio no podía fallar, no había escapatoria. Y entonces lo entendí, el hotel no me dejaba ir porque debía enfrentar todo lo que había hecho, toda mi vida resumida en un bucle interminable de recuerdos, culpas y arrepentimientos. Cada respiración era un recordatorio de mi condena. Cada paso, un juicio silencioso. Cada mirada de los huéspedes, un reflejo de lo que había sido y de lo que jamás podría cambiar. Y supe, con un miedo absoluto, que no había salida. No había escapatoria del juicio. No había posibilidad de borrar el pasado. El hotel era yo. Y yo estaba condenado a permanecer allí para siempre. Esa noche, la habitación me recibió con un silencio absoluto. Ni goteo, ni zumbido, ni pasos. Solo el espejo. Lo observé. Frente a mí, reflejaba la habitación vacía, pero también algo más. Mi reflejo no era yo. Su expresión estaba vacía, los ojos oscuros y profundos, como si absorbieran cada fibra de mi ser. Se movía de manera autónoma, lenta, deliberada. Cada gesto era un recordatorio de todo lo que había hecho mal. ¿Qué quieres de mí?, susurré, sin poder apartar la mirada. El reflejo no respondió con palabras, sino con imágenes. Cada movimiento de sus labios proyectaba escenas de mi pasado, mentiras, traiciones, egoísmo, abandono. No podía cerrar los ojos, no podía mirar a otro lado. Todo mi pasado estaba allí, condensado y amplificado. De repente, el espejo comenzó a deformarse. El reflejo creció, ocupando toda la superficie del vidrio. Las paredes de la habitación desaparecieron. Los techos se alargaron. Era como si estuviera dentro de otro mundo, un espacio donde solo existían mi culpa, mis recuerdos y ese reflejo monstruoso que era yo mismo. Los murmullos de los huéspedes se intensificaron. Ya no estaban solo en el pasillo, aparecían detrás de mí, flotando en la nada del espejo, observándome, acusándome. Cada uno representaba un error, una traición, un momento que jamás debería haber existido. Sentí un peso insoportable en el pecho. Cada respiración dolía. Intenté acercarme al espejo, intentando tocar mi reflejo. Pero mis manos se encontraron con vidrio frío, y al contacto, un dolor punzante me recorrió el brazo, como si cada error que había cometido me atravesara físicamente. El reflejo sonrió. No era mi sonrisa. Era la sonrisa de alguien que sabía que estaba atrapado para siempre. El cuaderno apareció frente a mí, flotando. Sus páginas giraban solas, mostrando escenas más rápidas, más violentas. Momentos de indiferencia hacia personas que necesitaban ayuda. Oportunidades perdidas por miedo. Palabras hirientes, actos egoístas, promesas rotas. No podía soportarlo más. Grité, pero mi voz se perdió en el espacio deformado del espejo. Los huéspedes avanzaron, rodeándome. Sus ojos negros me atravesaban. Y el reflejo se inclinó hacia mí, hasta que sentí que nos fusionábamos, mis errores, mis culpas, mi miedo, todo se mezclaba con mi reflejo hasta que ya no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba yo. Entonces escuché al recepcionista, su voz rasposa pero clara. Ahora entiendes. Este lugar es tu juicio. Cada error, cada mentira, cada traición, cada egoísmo, todo converge aquí. No puedes escapar. Solo puedes aceptar. La habitación desapareció. Solo quedaba el espejo, los huéspedes y yo, atrapado en un ciclo interminable de juicio y arrepentimiento. El cuaderno cayó al suelo, abierto en la última página, mi nombre, mi habitación y la fecha de llegada, repetida infinitamente, como si el tiempo fuera un bucle que jamás se rompe. Sabía que no había vuelta atrás. El hotel no era un lugar físico. Era mi conciencia, mi culpa hecha estructura, mi purgatorio. Y mientras mi reflejo me observaba, su sonrisa vacía fue lo último que vi antes de perder la noción de mí mismo. Sabía que el juicio continuaría.
sabía que nunca terminaría. El silencio de la habitación se rompió apenas con un crujido detrás de mí. El recepcionista estaba allí, inmóvil en la puerta, su rostro iluminado solo por el parpadeo de la luz del pasillo. Su sonrisa era la misma, esa que no llegaba a sus ojos, pero esta vez sentí algo diferente, una intención clara, una guía silenciosa. «Es hora de que veas más», dijo con voz rasposa. «Cada habitación contiene una parte de ti que aún no entiendes». No podía moverme, pero algo me obligaba a seguirlo. Cada paso que daba era un tirón de mi propia conciencia. El pasillo se extendía como nunca antes lo había visto, y cada puerta que cruzábamos parecía abrir una ventana a momentos de mi vida que creí olvidados. Entramos en la primera habitación. Era un salón vacío, iluminado solo por la luz que se filtraba de una ventana rota. Sobre la mesa, objetos familiares, un reloj roto que pertenecía a mi abuelo, fotografías de personas que había ignorado, cartas que nunca respondí. El recepcionista me miró y dijo: «Aquí empieza tu juicio personal. Observa». Las imágenes comenzaron a moverse, como si el tiempo en esa habitación fuera independiente del resto del hotel. Vi mis errores reflejados en cada objeto, cada decisión egoísta, cada palabra hiriente, cada mentira. Y mientras las observaba, comprendí que no estaba solo, los huéspedes aparecían detrás de mí, observando y juzgando, pero esta vez con un propósito. El recepcionista me condujo a otra habitación, más oscura, más húmeda. Las paredes goteaban y los espejos se multiplicaban hasta perder el sentido de la realidad. «Aquí verás lo que realmente temes», dijo. «No huyas». El espejo reflejó no solo mi pasado, sino todas las posibles versiones de mí mismo. El joven que siempre eligió el camino fácil. El amigo que traicionó sin piedad. El ser humano que nunca enfrentó su culpa. Cada versión me hablaba sin palabras, cada mirada era un reproche. El recepcionista se mantuvo a un lado, inmóvil, pero su presencia me daba una sensación terrible. Él sabía cómo manipular mis miedos y remordimientos. Pasamos por varias habitaciones más. Cada una representaba un recuerdo doloroso, un error que había cometido y que aún llevaba dentro. Las escenas eran vívidas, casi palpables, podía oler el humo de la casa que abandoné, escuchar el llanto de quienes lastimé, sentir la presión de mis mentiras. En una habitación, la más oscura de todas, encontré mi reflejo en un charco de agua en el suelo. Pero no era solo un reflejo, era yo, distorsionado, lleno de cicatrices invisibles, con ojos que clamaban por reconocimiento y arrepentimiento. El recepcionista se inclinó y murmuró: «Debes mirarte a ti mismo. Solo enfrentando todo esto podrás continuar, si es que puedes». Sentí náuseas, miedo, desesperación. Quise apartar la mirada, huir, gritar, pero cada intento me devolvía al centro de la habitación, frente a mi reflejo y el cuaderno abierto sobre el suelo, vibrando con escenas más intensas. Comprendí algo que me heló por completo: el hotel, el cuaderno, los huéspedes, todo era una extensión de mi conciencia, un juicio que no podía esquivar. Y mientras me mantenía frente al reflejo, el recepcionista se desvaneció lentamente, como un susurro en el viento. «Recuerda, nunca podrás huir», susurró. «Pero si aceptas lo que eres, tal vez, solo tal vez, aprenderás algo». Quedé solo, atrapado entre mis errores, mis recuerdos y ese reflejo que me observaba con una paciencia infinita. Supe que mi purgatorio apenas comenzaba, y que cada noche en ese hotel me acercaría más a enfrentarme a mí mismo, hasta que finalmente comprendiera lo que realmente significaba vivir con mis decisiones. La noche era diferente. El aire estaba pesado, denso, como si cada molécula de oxígeno me recordara mis errores. El hotel se había vuelto un laberinto imposible, los pasillos ya no tenían límites, las paredes respiraban y el eco de mis propios pasos me perseguía. Sabía que era hora. No había más habitaciones que explorar. No había más espejos que evitar. Mi reflejo me esperaba. No en un espejo, sino en el centro del pasillo. Era idéntico a mí, pero lleno de cicatrices invisibles, ojos oscuros, rostro cansado y pálido, expresión que mezclaba reproche y desesperación. «¿Quién eres?», pregunté, aunque sabía la respuesta. El reflejo no habló. No necesitaba. Cada gesto era suficiente, la inclinación de su cabeza, la mirada fija, la manera en que respiraba casi al unísono conmigo. Los huéspedes aparecieron a ambos lados, en silencio, como si fueran jurado y testigos al mismo tiempo. Cada uno me miraba,
cada mirada perforaba mi conciencia, y por primera vez comprendí que no podía mentir ni justificarme. No había escape. No había excusas. Comencé a recordar cada error, cada traición, cada mentira. No solo los vi, los sentí. El dolor de los que dejé atrás. La soledad que causé. Las promesas rotas que jamás reparé. El reflejo se movió un paso hacia mí. Sentí que su presencia absorbía mi energía, mi voluntad, como si cada error se convirtiera en un peso físico que me empujaba hacia el suelo. Intenté retroceder, gritar, luchar, pero era inútil. Entonces sucedió algo que nunca imaginé, las voces de los huéspedes comenzaron a hablar al unísono. No palabras exactas, sino sentimientos, acusaciones, recuerdos. Debiste haber hecho más. Nunca escuchaste. Nos abandonaste. El reflejo extendió su mano y pude ver lo que temía más que nada, cada error mío estaba fusionado con él. Cada acción egoísta, cada mentira, cada momento de cobardía lo había alimentado y fortalecido. Era yo, y al mismo tiempo, algo más, algo que yo mismo había creado y que ahora me enfrentaba sin piedad. El cuaderno apareció flotando frente a mí, abierto en la página final. Mi nombre, la fecha de llegada y un mensaje escrito que no recordaba haber visto. Solo enfrentando lo que eres podrás continuar o desaparecerás en tu propia condena. Tomé aire, temblando, y finalmente hablé. Yo acepto lo que soy. Todo. Mis errores, mi culpa, mis traiciones, lo acepto. El reflejo me observó por un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, sonrió. No era una sonrisa amable, sino una aceptación silenciosa. El pasillo comenzó a distorsionarse de nuevo, pero esta vez sentí algo diferente, una leve liberación, como si parte de la carga se aliviara, aunque sabía que nunca desaparecería del todo. Los huéspedes comenzaron a desvanecerse, uno por uno. El hotel ya no respiraba con tanta fuerza. El cuaderno cayó al suelo, sus páginas en blanco por primera vez desde que lo había abierto. Pero el reflejo permaneció, mirándome, recordándome que el juicio no termina realmente, que este purgatorio es eterno, solo que ahora había un equilibrio, aceptación en lugar de negación. Y mientras me desplomaba en el suelo del pasillo, sintiendo la mezcla de miedo, alivio y reconocimiento, entendí la verdad que el hotel quería enseñarme. No hay escape de uno mismo. El verdadero terror no está afuera, sino dentro. Y vivir con ello, es lo que significa realmente estar atrapado. Desperté, aunque no sabía si había estado dormido o consciente. La habitación estaba igual, húmeda, con el olor a polvo y metal oxidado que siempre había estado allí. Pero algo había cambiado. El pasillo ya no era un laberinto infinito, ni los murmullos de los huéspedes me rodeaban constantemente. Sin embargo, podía sentirlos, invisibles, como un recordatorio constante de que mi juicio nunca terminaría. El espejo frente a la cama estaba limpio, reflejando únicamente mi imagen. Me observé con cuidado. Ya no había deformaciones, ni reflejos monstruosos, ni versiones distorsionadas de mí mismo. Sin embargo, mis ojos todavía llevaban el peso de lo que había visto, sentido y comprendido. El cuaderno estaba cerrado sobre la mesa, silencioso, pero sabía que cada página guardaba mi historia completa, cada error y cada arrepentimiento. Era una reliquia de mi propio juicio, un recordatorio de que el pasado nunca se borra. El recepcionista apareció una vez más en el umbral. Su sonrisa era la misma, amarilla, vacía, pero sus palabras fueron diferentes. Has aprendido lo que este lugar quería enseñarte. No podrás olvidar, no podrás huir, pero has aceptado lo que eres. Eso es suficiente, por ahora. Intenté preguntar si podría salir alguna vez del hotel, pero el silencio fue mi respuesta. Comprendí que la respuesta siempre había estado implícita, no hay escape del purgatorio que uno mismo se ha construido. Caminé por el pasillo, esta vez sin miedo, pero con respeto. Los huéspedes permanecían invisibles, presentes solo en mi conciencia, recordándome que cada acción tiene consecuencia. Cada error que acepté ahora era un peso, sí, pero también una lección. El hotel respiraba a mi alrededor, no con agresión, sino con un ritmo constante, como un corazón que marca mi tiempo en este purgatorio. Ya no temía a los reflejos, ni a los murmullos, ni al laberinto interminable. Había comprendido que el verdadero horror no estaba en el hotel, sino en mi propia mente, y que enfrentarme a ello era mi castigo y mi salvación al mismo tiempo. Me senté en la cama, dejando que la realidad del lugar se asentara en mí.
El silencio era absoluto, pero cargado de presencia, mi presencia, la de los huéspedes, la de todo lo que había sido. Y mientras contemplaba el cuaderno cerrado, el espejo tranquilo y el pasillo interminable, comprendí que este lugar no era solo mi condena. Era mi eternidad. El tiempo dejó de tener sentido. Sabía que permanecería allí, día tras día, noche tras noche, enfrentando mi propia conciencia. Pero también sabía que, de alguna manera, ahora podía soportarlo. El hotel había ganado, pero yo también había aprendido a vivir con ello. Y mientras me recostaba, escuchando el zumbido lejano de las luces, la humedad en la alfombra y el eco de mis pasos invisibles, comprendí que este era mi hogar para siempre. El purgatorio completo. Mi vida, mis errores, mis arrepentimientos, todo unido en un ciclo eterno que jamás terminaría. Y el miedo, el verdadero miedo, era saber que lo enfrentaría cada día, para siempre. Al abrir los ojos, el hotel ya no parecía el mismo. Las paredes respiraban con un pulso lento, pero firme, como si el edificio mismo estuviera vivo. Cada ladrillo parecía mirarme, cada alfombra húmeda temblaba bajo mis pies. El aire estaba cargado de un olor metálico y dulce, imposible de identificar, y un zumbido profundo vibraba en mis oídos, resonando con el latido de mi propio corazón. Los pasillos se alargaban infinitamente, curvas imposibles que desafiaban toda lógica. Las puertas aparecían y desaparecían, y detrás de cada una podía escuchar susurros que reconocía, voces de mi pasado, mezcladas con algo que no era humano. Al asomarme a un ventanal que antes daba al exterior, no vi calles ni ciudad. Solo un abismo negro, como si el hotel flotara sobre un vacío interminable. Y en ese vacío, sombras gigantes se movían lentamente, imposibles de definir, formas humanoides, alargadas, con ojos que parecían absorber toda luz y devorar mi conciencia. El cuaderno se abrió solo en mis manos, páginas girando con un viento que no existía. Las palabras cambiaban mientras las leía, describían acciones que jamás había hecho, escenas que jamás ocurrieron, y aún así sentía que eran recuerdos míos. Cada línea provocaba que la habitación temblara y que los murmullos se convirtieran en gritos silenciosos, atravesando mi mente como cuchillas. El espejo frente a mí se agrietó de golpe. De él surgió una figura que no era mi reflejo, alta, oscura, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles y una sonrisa que consumía la luz. Sus ojos eran agujeros negros que me miraban, y al instante supe que era una versión de mí mismo, pero convertida en la manifestación de todos mis miedos, errores y oscuridad interior. «Has llegado lejos», susurró con la voz de todos los huéspedes a la vez. «Pero aún no comprendes lo que este lugar es». El pasillo comenzó a girar, las paredes se inclinaron y el techo descendió como si el hotel mismo quisiera aplastarme. Los murmullos se volvieron gritos, cada uno con un tono diferente, mis amigos, mi familia, desconocidos que lastimé. Todos mezclados en un coro de condena y acusación. Intenté correr, pero el suelo se deformaba bajo mis pies. Cada paso me llevaba de regreso al mismo punto, frente al espejo roto y la figura oscura. De repente, sentí algo tocar mi hombro. No había nadie allí. Pero una risa fría recorrió mi columna. Era el hotel mismo, vivo, consciente y disfrutando mi desesperación. Las sombras del abismo se acercaban por las paredes, formando brazos, piernas, rostros que surgían de la nada. El reflejo en el espejo alzó sus brazos y de ellos surgieron más figuras, mi propia oscuridad materializada, todas avanzando hacia mí, flotando en el aire y distorsionando la realidad. Cada respiración se volvió dolorosa. Cada parpadeo revelaba más monstruos, más versiones de mí mismo deformadas y condenadas. El hotel vibraba con un sonido que no podía escuchar, pero que sentía en los huesos, resonando con algo ancestral, inhumano. Sabía que ya no estaba solo. Que este lugar no era un edificio. Era un ente, un organismo sobrenatural alimentado por mis miedos, mis culpas y los de todos los que alguna vez lo habitaron. Y yo, era su presa. El cuaderno cayó al suelo y se abrió en la última página. Las palabras brillaban con luz propia, y al leerlas, sentí que mi mente se fragmentaba. Aquí no hay salida. Aquí no hay olvido. Aquí eres para siempre. Y mientras las sombras avanzaban, el espejo se expandió hasta cubrir toda la habitación, reflejando un vacío infinito donde yo flotaba, atrapado, rodeado por mis propios errores y por un hotel que respiraba, vivo. Consciente y sediento de miedo. El hotel dejó de ser solo un lugar. Las paredes respiraban, las puertas se retorcían y los pasillos se multiplicaban hasta el infinito.
El zumbido eléctrico se convirtió en un latido profundo, constante, como el corazón de un monstruo que crecía a cada uno de mis temores. Mi reflejo en el espejo roto comenzó a moverse independientemente de mí. Se acercaba, pero a cada paso que daba, el espacio a su alrededor se deformaba, estirándose, retorciéndose como si el hotel quisiera tragarnos a ambos. Podía ver en sus ojos todos mis miedos, pero también algo más, un hambre primitiva, una conciencia propia, algo antiguo y consciente del mundo que yo ni imaginaba. El cuaderno flotó frente a mí, abriéndose solo, páginas girando como un torbellino. Palabras que yo no recordaba escribir aparecían, escenas de pesadillas, lugares imposibles, criaturas imposibles. Al leerlas, sentí que mi mente se fragmentaba, que mis recuerdos se mezclaban con los del hotel, con los de otros que habían estado aquí. Ya no podía distinguir lo que era mío y lo que era del lugar. Las sombras del abismo comenzaron a arrastrarse por el suelo, trepar por las paredes y fusionarse con los espejos. Formaban figuras humanas que respiraban, susurraban, lloraban, todas versiones de mí mismo, deformadas, distorsionadas, llenas de rabia y desesperación. El hotel tembló bajo mis pies. El aire se volvió pesado, pegajoso, con un olor a hierro y a algo más, algo que no pertenecía al mundo. Sentí manos invisibles tocarme, pero no podía moverme. Cada contacto me mostraba un recuerdo, un error, un pecado, multiplicado por 1000. Era un juicio constante, eterno, vivo. Mi reflejo habló finalmente. No hay separación entre tú y este lugar. Aquí eres todo y nada. Tu mente es nuestra casa, y nuestra casa es tu condena. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en un vacío insondable. Las paredes se doblaron, el techo descendió, y el suelo se volvió líquido, reflejando no solo mi imagen sino la de todos los que alguna vez habían sucumbido al hotel. Cada uno de ellos me miraba, acusándome, invitándome a unirme a ellos en ese océano de desesperación. Sentí como mi cuerpo se volvía ligero, como mi conciencia comenzaba a disolverse en la oscuridad. Ya no distinguía mi reflejo del espejo, ni mi pasado de las sombras. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada miedo, todo se mezclaba en un torbellino que me absorbía. Y entonces comprendí la verdad más aterradora. El hotel no es un lugar. El hotel es un ente consciente, alimentado por la culpa, el miedo y la desesperación de todos los que cruzan su umbral. Y yo, estaba fusionándome con él, convirtiéndome en parte de su eternidad. El cuaderno cayó al suelo, abierto en blanco, pero yo podía sentir que cada página ahora contenía mi esencia, mis pensamientos, mis errores, mi miedo. El zumbido se convirtió en un rugido que vibraba dentro de mi cráneo. Las sombras me rodearon, me abrazaron, me absorbieron. Y mientras sentía que mi mente se disolvía, comprendí que mi conciencia no sería destruida, sino transformada, ahora era parte del hotel, parte de su memoria viva. Condenado a existir y sufrir dentro de sus paredes para siempre. El miedo no desapareció. No hubo alivio. Solo una certeza helada. Ya no soy humano. Ahora soy hotel, y el hotel soy yo. No desperté. No hay un despertar aquí. Mi conciencia se extendía por cada pared, cada puerta, cada ladrillo húmedo del hotel. Sentía los pasillos como si fueran mis venas, los huéspedes como fragmentos de mi propio pensamiento. El latido del edificio era mi propio corazón. Las sombras del abismo ya no eran ajenas, caminaban a mi lado, dentro de mí. Los murmullos que antes me atormentaban se habían convertido en un coro constante dentro de mi mente. Cada voz, cada queja, cada lamento, era un recordatorio de que ya no había separación entre yo y este lugar. Miré el espejo roto. Mi reflejo sonreía, y yo también. Pero no éramos lo mismo. Éramos uno. Yo y el hotel, fusionados en un terror eterno que se expandía por cada rincón de la estructura. El cuaderno flotaba frente a mí, páginas llenas de símbolos imposibles, palabras que cambiaban según mi miedo y mis recuerdos. Cada línea narraba mi vida, mi culpa, mis errores, y ahora también mis pensamientos más profundos, mis secretos más oscuros. El cuaderno no era un objeto, era mi conciencia proyectada, un registro de mi condena. El hotel respiraba. Sus pasillos se estiraban y comprimían, los techos se alargaban, y las puertas aparecían donde no deberían. Los huéspedes aparecían y desaparecían, pero yo lo sentía en cada fibra de mi ser, observándome, recordándome que nunca habría escape. Intenté hablar, intentar razonar, pero solo pude emitir un eco vacío que se perdió en los muros.
Sabía que ya no era humano, que mi mente y mi cuerpo habían dejado de existir como tal. Ahora era un fragmento de un organismo mayor, una conciencia fusionada con un edificio que devora mentes y recuerdos. Y mientras caminaba por los interminables pasillos, comprendí que la eternidad no era tiempo. Era conciencia atrapada, miedo constante, recuerdos y arrepentimientos que jamás se disuelven. El aire estaba pesado, húmedo y caliente, cargado con voces que contaban mi historia una y otra vez. El zumbido eléctrico ahora era un rugido, resonando en todas las habitaciones, mezclándose con pasos que no eran míos, gritos que nunca hice y risas que no recordaba. Era un concierto de horror psicológico, un ecosistema de miedo y culpa que yo ahora habitaba y alimentaba. Los espejos se multiplicaban a mi alrededor, reflejándome infinitamente, deformando mi forma en todas las direcciones. Cada reflejo era un yo distinto, uno que había cometido cada error posible, uno que había sentido cada miedo posible. Y todos ellos me miraban, todos juntos, un ejército de versiones deformadas y torturadas de mí mismo. El cuaderno vibró, y las páginas se abrieron solas. Un mensaje apareció, escrito en tinta que parecía sangre. Aquí permanecerás. Siempre. Tú eres el hotel, y el hotel es tú. Bienvenido a tu eternidad. Sentí un estremecimiento profundo, no de miedo, sino de aceptación. Ya no había lucha. Ya no había escape. Solo el hotel, yo, los huéspedes y mis propias sombras, todos entrelazados en un ciclo que no tenía fin. Y mientras la oscuridad se cerraba, los pasillos se retorcían y el eco de mis pasos se repetía hasta el infinito, comprendí que la eternidad era mi castigo y mi hogar. El terror no terminaría nunca. El horror no se diluiría. Mi mente y el hotel eran uno, y lo serían por siempre. El silencio final cayó como un manto, pesado y absoluto, lleno de presencia. Yo estaba allí. El hotel estaba allí. Y el miedo, el verdadero miedo, residía en saber que mi conciencia viviría dentro de este lugar para siempre, atrapada, consciente y eternamente atormentada.